Bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de CRT1. Actualmente nos encontramos en la semana 8. Hoy vamos a hablar sobre la definición como estrategia argumentativa. Me gustaría de que cada uno de ustedes conectara con la siguiente pregunta. ¿Qué es una definición? Recordemos que al finalizar la sesión, cada uno de ustedes, a partir del análisis de la situación controversial, elaborará una definición pertinente. Ahora me gustaría de que cada uno de ustedes respondiera a la siguiente pregunta. ¿En qué otro contexto de tu vida consideras que será útil el tema que se va a desarrollar? ¿Qué es ser inteligente? ¿Existe solo una definición de inteligencia? Vamos a recordar. ¿Qué es una definición? Es una explicación de las características específicas y diferenciadoras de un objeto material o inmaterial, un fenómeno, etc. El texto argumentativo se define conceptos que pueden resultar controversiales. La definición elegida debe fundamentar el argumento en función a la tesis. Ejemplos de definiciones. Libertad. Se define como la facultad natural que tienen las personas para elegir de manera responsable su actuar dentro de la sociedad. Podemos observar que al decir se define es un verbo, personas, género próximo y sociedad diferencia específica. Vamos con otro ejemplo. Feminicidio es verbo, un crimen de odio que consiste en un asesinato de una mujer por su condición de ser mujer. Podemos observar también el género próximo y la diferencia específica. Podemos elaborar una definición. Recuerda, elementos por definir, verbo se define, género próximo y diferencia específica. Cuando elabores una definición, toma en cuenta lo siguiente. No debe ser muy general ni muy específica. Deben presentar todas las partes y evite usar la frase como es cuando o es donde. Actividad de aprendizaje. Ahora les sugiero que revisen UTP Class para que realicen las actividades. Recuerden que es muy importante que cada uno desarrolle trabajos o actividades que se presentan en la semana 8 para consolidar el aprendizaje. Continuamos con la segunda parte de la semana. La definición como estrategia argumentativa. Me gustaría poder conectar con nuestros saberes previos. ¿Cuál es la estructura de la definición? Redactar un ejemplo señalando sus partes. Recuerden que en esta semana cada uno de ustedes elaborará la estructura de un párrafo en el cual se aplicará la estrategia argumentativa de la definición. Me gustaría de que cada uno de ustedes respondiera a la siguiente pregunta. ¿En qué otro contexto de tu vida consideras que será útil el tema que se va a desarrollar? Vamos a observar lo siguiente. ¿Se debe permitir el uso civil de armas ante la seguridad? Observamos las imágenes, ¿no? Uno dice, estar a favor del uso de las armas es políticamente incorrecto. Declararse a favor de las leyes que restringen el uso de armas. El derecho a aportar armas y la delincuencia, ¿no? Hay dos corrientes. ¿Cuál sería un argumento válido? ¿Hay alguna definición que pueda ser útil? Los invito a que ustedes puedan revisar el video en su totalidad. En YouTube, en la parte de abajo pueden observar el link para responder las siguientes preguntas. ¿Cuál sería un argumento válido? ¿Hay alguna definición que pueda ser útil? Posibles definiciones de arma. Los portadores de arma la definirían de la siguiente manera.
Es un instrumento que permite la protección de la persona frente a una amenaza inminente contra su inseguridad. En cambio, los detractores señalarían lo siguiente. El arma es un elemento peligroso y letal, ya que al ser usada por personas no capacitadas y violentas, causarían daños severos o irreparables a los ciudadanos. Pasos para aplicar la estrategia de definición. Paso número 1. Plantea la tesis y el argumento en función de la controversia. Paso número 2. Escoge el término por definir que apoye tu argumento. Dicho término puede encontrarse en la misma tesis o también en el argumento. Explica de manera sólida cómo esa definición sirve para apoyar tu postura y fundamentar tu argumento. Vamos a observar actividad 3. Identifica las partes del siguiente párrafo argumentativo en la que se aplicará la estrategia por definición. A ver. No es necesario el uso de armas de fuego para defenderse de la delincuencia, porque el civil puede reaccionar de forma inadecuada ante situación de peligro, pese a su reparación. Por situación de peligro, entendemos unas circunstancias en las que la integridad de un individuo se expone ante un posible daño, lo cual puede generar reacciones inesperadas. Según esta definición, la respuesta de un civil frente a un evento peligroso como un acto delincuencial puede variar. Ante las amenazas de un posible crimen, el cuerpo libera adrenalina. Esta puede suprimir el miedo y mejorar los sentidos, pero también reduce la fuerza del raciocinio, lo que provocaría una reacción inesperada. El individuo, al verse expuesto, podría disparar el arma de fuego como forma de defensa personal, sin saber si es peligroso, es real o no. También se toma en cuenta que durante el enfrentamiento, un civil incluso entrenado tiene un tiempo de respuesta menor al del criminal. El debate moral y legal de entender contra la vida de otros en esta situación que generalmente retrasa la defensa. Por lo contrario, un delincuente no vacila en matar a quien supone una amenaza, tal como lo menciona Ana María Watson, directora del Instituto de Seguridad y Derechos Humanos. Por todo lo que he mencionado, considero que el uso de armas de fuego por parte de los civiles, más que ser una medida de defensa, sería un riesgo inminente. Esquema de ideas numéricos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2, no debe permitir el uso de armas de fuego ante la ciudadanía, ante la inseguridad ciudadana, porque el civil puede reaccionar de forma inadecuada ante una situación de peligro. Entonces acá tenemos un ejemplo de un esquema de ideas, definición de la situación de peligro, diferentes reacciones por el efecto de adrenalina, tiempo de respuesta del civil y tiempo de respuesta del criminal. Por ejemplo, tenemos aquí un párrafo argumentativo por definición donde podemos observar lo siguiente. La idea principal que está en la parte roja, la hemos leído, la idea secundaria que está de color azul, las ideas terciarias que las vemos con colores verdes, amarillo y celeste, y para finalizar, la reafirmación. Este sería un ejemplo sobre un párrafo argumentativo utilizando la estrategia por definición. Ahora reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿La definición brindada ayuda a sustentar el argumento? ¿Qué relación tienen las ideas terciarias y la definición? ¿Qué otro término se puede considerar para defender la tesis? Realiza y analiza el siguiente ejemplo. Tenemos lo que es un tema de discusión, que es la corrida de toros en el Perú. En este caso, la controversia sería la siguiente. ¿Se debería prohibir la corrida de toros en el Perú? La tesis. Considero que no se debe prohibir la corrida de toros en el Perú. ¿Por qué? Se considera a la tauromaquia como un acto artístico propio de la sociedad. Tenemos las definiciones
¿no? En este caso sería eh, frase a definir, tauromaquia, verbo se define como, género próximo, una manifestación artística, y la diferencia específica sería que exprese la valentía del hombre frente a una bestia, ¿no? Tenemos lo siguiente, que es la acción, ¿no? Acción creativa del hombre para manifestar sus cualidades y lidiar con un animal para expresar su valor. También tenemos lo que es en Colombia, según la NN 2018, informa sobre la determinación de la corrida de toros en el país norteño. En cuanto a ello, la Corte Tribunal de este país ha ratificado que la corrida de toros no es un maltrato animal. Por consiguiente, se considera como una práctica tradicional cultural arraigada. Entonces, ahí tenemos lo que es un tema de discusión. Podemos analizar qué es la tesis, la definición, el argumento y la controversia. Ahora vamos a ver lo que es un párrafo de desarrollo de un texto argumentativo en estrategia por definición. Entonces, tomando en cuenta la controversia que hemos visto en la diapositiva anterior. Considero que no se debe prohibir la corrida de toros en el Perú porque se considera a la tauromaquia como un acto artístico propio de la sociedad. En cuanto a lo argumentado, es importante definir tauromaquia. Esta se define como una manifestación artística que expresa la valentía del hombre frente a una bestia. Es decir, se asume como una acción creativa del hombre para manifestar sus cualidades. Por lo tanto, en este evento se expresa su valor al lidiar con un animal. Con el propósito de ilustrar la aceptación, es importante conocer información relevante. En Colombia, según la NN 2018, informa sobre la determinación de la corrida de toros en el país norteño. En cuanto a ello, la Corte Tribunal de este país ha ratificado que la corrida de toros no es un maltrato animal, por consiguiente se considera como una práctica tradicional culturalmente arraigada. Por ende, según lo expuesto, la corrida de toros en nuestro país se debe seguir practicando, las cuales podemos observar por colores la oración principal, oración secundaria, oración terciaria 1, oración terciaria 2, información como parte de las ideas terciarias y terminando la oración reiterando la tesis. Ahora me gustaría que revisaran las actividades de la semana para realizar sus trabajos. Les deseo muchos éxitos en esta semana. Cualquier duda o consulta, recuerden que me pueden escribir al foro de consultas o también al chat. Muchísimas gracias.